Y les voy a subir lo que teníamos. Compartimos pantalla y ya estoy. Bueno, ahora ya van a ver el PDF ahí, en unos segundos. Bien, tenemos que entonces ahora valorar y o refutar el segundo argumento escéptico, ¿sí? El segundo argumento escéptico decía los errores de los sentidos. ¿Mm? Los sueños, las alucinaciones, las equivocaciones que tenemos cuando vemos la realidad y tomamos como cierto cosas que no son ciertas. ¿Me explico? Descartes, René Descartes es un filósofo que por ahí ya estén viendo la historia, como lo van a ver un poco. Descartes decía que... Sí, lo estamos viendo, profe. Ah, perfecto. Él habla del error de los sentidos. Ahí estamos. Él habla del error de los sentidos. Decía, justo miren, acá yo tengo un vaso. Qué bueno. A ver si hago el experimento, esperen, ¿eh? A ver. Qué justo, ¿eh? Qué didáctico estoy hoy. A ver. Bueno. No sé si llegan a ver este es un lápiz. El lápiz quebrado. ¿Lo ven quebrado? ¿Deformado? Y más gordito. Más gordito. Muy bien, Natalia. Escúchame. Decime la verdad, Natalia. ¿Se ve más gordito abajo del agua? Sí. Sí. Yo lo veo más gordito. ¿Es más gordito? No. Miren. Está goteando, arriba de la notebook está goteando, cuidado. En cualquier No. momento, si ven un fogonazo es... Bien, bien, sigamos. Belén no para de reírse. Bien. ¿Qué pasa con este lápiz? Dice Descartes. Porque Descartes usa el mismo ejemplo. ¿Qué dice? Los sentidos me engañan. Porque me muestran que el lápiz se ve más gordito y no es más gordito. Hay una ilusión óptica porque el agua hace de lente. ¿No? El error de los sentidos, los sueños, las alucinaciones me muestran, decía el argumento escéptico, que las cosas no son tal y cual yo creo que son. ¿Se acuerdan que hablábamos del sueño aparente? Eso también habla Descartes. Estoy soñando una pesadilla y resulta que de golpe me despierto y estoy tranquilamente durmiendo en mi cama. Bueno. Es cierto, y esto hay que valorarlo del argumento, que cosas que los sentidos nos muestran hay que corroborarlas con la inteligencia. Pensemos, vuelvo a repetir, las ilusiones ópticas. Pero lo que no se puede hacer es absolutizar ese aparente error de los sentidos. En los manuales figura el argumento titulado así, el error de los sentidos. ¿Qué refutación le hacemos nosotros del realismo a este argumento? Primera cosa, los sentidos no cometen errores, porque el error es un fruto de la inteligencia. La que acierta llegando a la verdad o la que erra llegando al error es la inteligencia. La vista no se puede equivocar, porque para equivocarse uno tiene que emitir un juicio. ¿Se acuerdan de los juicios? Los juicios son actos del entendimiento, no de los sentidos. Los sentidos no juzgan. La que juzga a partir de una imagen sensorial es la inteligencia. Entonces, yo veo el lápiz este en el vaso de agua y digo, che, abajo está más gordito el lápiz. Pero eso es un error de la inteligencia, no de la vista. La vista ve lo que ve. El oído escucha lo que escucha. ¿Está? Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir. Segundo, está bien admitir, nociológicamente hablando, que nuestra inteligencia puede cometer errores. Sí, eso está muy bien. En ese sentido le damos la mano al escéptico. Es cierto que la inteligencia erra.
Pero que la inteligencia se equivoque no quiere decir que siempre se equivoca. ¿Está claro? Es cierto que yo puedo tener una ilusión óptica, o puedo tener una alucinación, o puedo tener un sueño tan, pero tan intenso que crea que es realidad lo que estaba soñando y que incluso vieron que hay veces que hay sueños que te dejan perturbado durante el resto del día, ¿no? Que te viene la idea otra vez, ¿sí? No sé, a mí me ha pasado eso. Por ejemplo, pensemos, uno sueña que está de vuelta con el cuadrito de lógica. Eso sería una pesadilla, sería un sueño traumático. Bien. Yo escribí... que lo tengo a mano. Claro. En cualquier momento lo sacan. Yo puse ahí, es verdad que nos equivocamos. Ahí dice, ¿no? Es verdad que nos equivocamos, pero también es verdad que no lo hacemos siempre. Cuando nosotros admitimos que hay errores, vamos a hacer una filosofía del error. Vamos a hacer una nociología del error. Primera cosa, el error existe. Primera evidencia. Segunda evidencia, no siempre nos equivocamos. Eso también es evidente. Porque si nosotros nos equivocáramos siempre, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que estamos en el error? ¿Me explico? ¿Seguimos el problema ese? Si no fuera porque yo en algún momento no me equivoco, no me daría cuenta que estoy errando. ¿Cuándo me doy cuenta yo que 2 más 2 no es 5? Pensémoslo. ¿Puedo darme cuenta que 2 más 2 no es 5? Parece que sí, ¿no? ¿Cómo sé que 2 más 2 no es 5? Sí, en teoría sí. Claro, pero sí, Tiene en que teoría ver con y en la realidad. Es decir, ¿por qué 2 más 2 no es 5? Profe, tiene que ver con la Por comprobación. la evidencia. Con la evidencia y sí, sea por comprobación, muy bien, ¿eh? Muy bien. Sea por comprobación o sea por evidencia, yo sé que 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Si yo no supiera que 2 más 2 es 4, ¿podría entender que 2 más 2 no es 5? ¿Se entiende la pregunta? Sí. No, claro. Repito. Sí. Si yo no pudiera saber cuánto es 2 más 2, ¿podría saber que 2 más 2 no es 5? No, porque no tiene conocimiento. Imposible, exacto. Es decir, yo puedo entender y admitir lo primero que recién le acabo de ceder al argumento. Yo puedo entender que existe el error porque soy capaz de corregirlo. Si no, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el error? Yo reconozco un error cuando lo pude corregir. ¿Me explico? Vamos a cosas un poco más complejas. ¿Cuándo nos dimos cuenta, como especie, bueno, sí, como civilización, cuándo nos dimos cuenta como civilización que la Tierra no estaba quieta? Cuando comprobamos que se movía. Ni más ni menos. ¿Cuántos siglos pensamos que la Tierra no se movía? La mayoría de los siglos que vivió esta especie nuestra pensó en el geocentrismo de Ptolomeo. ¿Sí? Recién, con algunos cálculos matemáticos y un poco más de observación, se empezó a generar el paradigma de que en realidad la Tierra se tenía que estar moviendo como el resto del cielo, y de hecho se mueve. Pero nosotros ahí, recién cuando descubrimos esa verdad, esa corroboración de un error, decimos, estábamos en el error. ¿Está? Entonces, volvemos al argumento escéptico. Es cierto que yo me puedo equivocar, pero porque yo me equivoque, porque yo admita la posibilidad del error, eso no comporta el escepticismo. Eso no comporta que entonces no puedo tomar nada como válido porque el otro día me equivoqué. ¿Está? Es decir, es cierto que me equivoco y que también es cierto que puedo estar equivocado, pero también es cierto que a veces no me equivoco. Eso también es cierto. Recordemos que estamos tratando de salir del escepticismo. ¿Qué pusimos ahí? Si soñáramos siempre, no tendríamos las nociones de sueño y de vigilia. Ese está bueno también.
Ahora voy a entrar en este. Si siempre estuviéramos alucinados, habíamos hablado de la alucinación, ¿no? Descartes habla de la alucinación. No distinguiríamos entre estados de alucinación y estados de percepción normal. Vamos a esto que es el mismo contraargumento, pero con ejemplos un poco más complejos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Excelente. Bien. Sí, sí. Vamos a seguir el argumento de este amigo escéptico nuestro, ¿no? ¿Quién no ha soñado algo pensando que eso era realidad? A todos habitualmente nos pasa eso, ¿sí o no? Sí. Tengo un lío de cables yo acá, increíble, pero Sí. bueno, algo. ¿Se está escuchando bien? Sí, Sí, pero Perfecto. Bueno. sí, sí. Bueno, es cierto que la mayoría de nosotros cuando soñamos no nos damos cuenta que soñamos. La mayoría de las veces, no siempre. ¿Mm? Es muy sano tomarse psicológicamente el sueño como real, porque ahí hay toda una catarsis, eso está estudiado por los psicólogos, ¿no? Ahora, dice Descartes, ¿cómo sé que yo ahora acá no estoy soñando? En este mismo momento, y que estoy soñando que estoy en una clase de nociología por Zoom. ¿Cómo sé que no estoy viviendo esa pesadilla? Lo tiro como problema. ¿Se entiende el problema? ¿Cómo sé que esto no es un sueño? Sí. Bueno, iba a citar un autor que no es filósofo. tiene que poner alguna hipótesis. Tiene que Bueno, pero poner alguna hipótesis, pero tiene que muy ser bien. desde el pensamiento, porque si es escéptico no cree que los sentidos le den alguna validez. Claro. ¿Es cierto? Profesor, Sí. no, porque si no, no tendríamos la noción opuesta de alucinación, de sueño, de vigilia. Y claro. Muy bien. Tengo que saber lo que es un sueño para poder decir si es un sueño o no. Muy bien, Eduardo, y muy bien, Natalia. En todo caso, habría que esperar a despertarnos. Esa es Agustina. Claro, muy bien. ¿En qué momento, Sí. en qué estado nosotros nos damos cuenta que eso era un sueño? ¿Cuando estamos soñando? No, cuando nos despertamos. No, en la No, estamos vigilia. despiertos. Es decir, muy bien, la dicotomía sueño-vigilia se advierte en la vigilia, no en el sueño. Es decir, la vigilia es mucho más lúcida que el sueño. ¿Por qué? Y porque se puede distinguir a sí misma como vigilia y puede determinar el sueño. ¿Me explico? Cuando Freud estudia la interpretación de los sueños, uno de los primeros Claro. libros que escribe, la interpretación de los sueños, más o menos a fin del siglo XIX lo escribe Freud eso. Freud como psicoanalista, como neurólogo que era, ¿en qué estado estudia los sueños? ¿Cuando duerme? ¿O cuando estudia en su escritorio despierto? Vigilia. La vigilia, clarísimamente. Por lo tanto, no da lo mismo sueño que vigilia, porque el argumento escéptico juega un poco infantilmente con esa falsa dicotomía. ¿Cómo sé yo que ahora no estoy soñando? Y bueno, puedo yo dudar tal vez, en un momento que tal vez este mundo sea un sueño. A Borges le gustaba mucho eso, Borges es un gran escritor argentino. Tiene una literatura en que en un momento de su obra abona un poco esa idea de que tal vez esto sea un sueño y que otro ser superior a nosotros está soñando. Y ha escrito unos cuentos magníficos desde ahí, ¿no? Pero, volviendo a la filosofía y a la realidad, no a la ficción, nosotros vemos que, evidentemente, esta distinción sueño-vigilia se hace en la vigilia, no en el sueño. Nadie sueña y estudia en el sueño. Ningún científico soñando llega a ninguna conclusión. Cuando el científico o el psicólogo o el escritor o quien sea el filósofo sueña, más sí sueña como sueña cualquier ser humano. No sueña a lo filosófico. Los profesores de filosofía no soñamos con filosofía, menos mal, ¿no? Es cierto, digo, porque hasta por una cuestión de salud mental. Uy, por favor. No creo. No, claro. Imagínense que yo sueñe que doy clase. Me muero.
A mí me encanta dar clase, No. ¿eh? Ojo, a mí me encanta, amo profundamente lo que hago. Pero cuando sueño, sueño como cualquier ser humano. Sueño cualquier delirio. Eso está muy estudiado en la interpretación de los sueños de Freud. Freud ve el lado catártico del sueño, de descarga. Por eso que uno en el sueño sueña atrocidades a veces, que hace unas macanas que en la vida no se animaría a hacerlo. Porque dice Freud que ahí el ello, o el inconsciente, está suelto, está totalmente desinhibido, entonces sueña cualquier monstruosidad. Bueno, muy bien. Yo conocí a un Profe, cura. tiene que ver también, hay un autor, ¿Qué autor? no me acuerdo, lo vimos en psicología también, en la interpretación de los sueños, donde a veces aparecía en el sueño lo que no, durante la vigilia no había querido ser consciente y se hacía consciente en el sueño. Claro, porque estaba reprimido en la vigilia, sí, exacto. Sí, sí. Sí, porque en la estructura freudiana de la psiquis, la conciencia, él lo llama consciente en un momento y en otro momento lo llama el yo. El yo lo que hace es reprimir el inconsciente o el ello. Eso por ahí lo estudiaron en psicología. Ojo que para Freud la represión es algo muy sano, ¿eh? No creamos que era un Y un revolucionario en el mecanismo sentido... de defensa y de orden Sí, también. sí. En Freud la mayoría de las neurosis, el origen de la neurosis, es una represión que funcionó mal. ¿Sí? En Freud la represión psíquica es lo más sano que un ser humano puede tener. ¿eh? El problema es después todo lo que vino después de Freud. No importa. No importa. Eso lo pueden hablar mucho mejor con el profesor Duchis Roth, que es psicólogo. Yo no soy psicólogo. Bueno, perfecto. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, lo mismo decía recién Eduardo, con la alucinación. El pobre que alucina no sabe que alucina. Por eso sufre tanto. Porque él no sabe que no es verdad eso que ve y siente y escucha. ¿Y quién lo ayuda a una persona en un trance de alucinación? ¿Otro que alucina? Le pongo ¿cómo se dice? Alucinador. No quiero decir loco porque es una palabra muy ofensiva y ya médicamente no se usa la palabra locura. Pero si yo tengo una persona que entra en un delirium tremens, por ejemplo, que es una especie de delirio, ¿no? Medio demente. Casi. Exacto. ¿Le pongo al lado otro demente para que lo ayude? No, le tengo que poner un médico que lo saque o lo medique, no sé cómo será la terapia. Guardo. Claro, digamos un cuerdo. Un cuerdo, es decir, ¿por Claro, qué? Porque el que cuerdo lo guía está a más llegar a allá una de esa conciencia. alucinación. Sí, muy bien. Claro. Sí, escucho. Profe, Sí, yo quería hacer una consulta, ¿cómo porque, no? por ejemplo, Descartes consideraba que en realidad él, eh, o sea, se daba cuenta que soñaba al momento de despertarse, era como que lo revivía el sueño y después se daba cuenta que era un sueño en realidad y que por eso, por ahí ahora que nosotros estamos viendo y entendemos que nuestra realidad puede ser lo más nítida posible, por ahí el sueño es esta vida despierta. Entonces por ahí viene por ese lado el tema del desconfiar del sueño. Nosotros cómo lo podemos entender como un argumento escéptico también. ¿Lo tirás como pregunta eso último? ¿Cómo podemos Claro, entenderlo? Claro. Bueno, no te ¿cómo olvides, podemos Tomás. entenderlo? Hmm, Sí, Perfecto. Sí, clarísima la pregunta. No te olvides que en Descartes esto es un mientras tanto. Él usa esas dudas, esas angustias que él mismo se plantea. Él está muy angustiado en las meditaciones metafísicas, ¿no? Por este problema. Él lo toma provisoriamente eso. No se instala en eso. Lo toma como un mecanismo de poner en tela de juicio la certeza y la realidad de su conciencia. Recordá vos que en Descartes, en esa época sobre todo, cuando escribe las meditaciones, él pone en duda todo, porque está en crisis, él como filósofo y como ser humano, e incluso va a llegar a poner en duda su propia existencia, no solamente la percepción que tiene de la existencia, sino va a poner en duda el yo.
el cogito. El yo y el cogito, ¿no? Entonces, en Descartes, él lo plantea eso como un principio, pero no como un final. Lo plantea como un buen piso de... No me está saliendo la palabra, por eso le estoy dando vuelta. De problematización, digamos, de la realidad. La duda metódica. La duda metódica. Pero vos fijate que Descartes no termina en el escepticismo. No. No. Esa duda metodológica desmesurada, le llama por un momento, termina en una certeza. Porque es una duda que busca una certeza. Eso es lo que lo diferencia a Descartes con el resto de los escépticos. Los escépticos empiezan en la duda y quieren terminar en la duda. El otro día hablábamos nosotros de una cuestión más que filosófica, psicológica, en el espíritu del escéptico. Después, al final de este tema, lo voy a volver a tomar eso. Entonces, Descartes todo eso lo usa para tirar ese edificio que él dice al suelo. Es como, él hace el símil de una casa, que para empezar a construirla sobre cimiento seguro tiene que tirarla totalmente al suelo. Y casi plantar de vuelta los cimientos que están bajo tierra. Entonces, a esa hora, digamos, él utiliza todos estos métodos del sueño aparente y del error de los sentidos para tirar toda la evidencia tradicional que él recibe. Acordate que él tiene una formación jesuítica, por lo tanto, imbuida de aristotelismo y de tomismo, que a él le resultan por lo menos revisables. Tampoco nos enamoremos de esos presentadores. A veces a Descartes se lo presenta como un escéptico y como un rebelde. Jamás lo fue. Jamás lo fue. No renegó nunca de su formación que le dieron los jesuitas, aristotélico y tomista. Jamás. Pero muy honestamente, y está muy bien lo que hace Descartes, dice, a ver hasta qué punto esto es así. Esto que hace siglos nadie discute. Yo me voy a sentar a revisarlo. Sí. Claro. Y claro, pero eso en realidad lo tenemos que hacer Filosofía. todos. Eso es filosofía. Muy bien. Eso es filosofía. Eso es filosofía. Sí, sí, es muy sano, me parece. Pero hasta imprescindiblemente sano. Sí, muy bien. Porque si uno repite como un loro, y esto pasa en todas las épocas, repetir como un loro no es ser tomista. Se puede repetir como un loro citando a Nietzsche. Y de hecho se hace eso. Y se puede repetir como un loro citando a Foucault. Eso también pasa hoy. Que se lo cita, pero esto lo dijo Nietzsche. Bueno, pero pará, está bien, pero ¿qué está diciendo? Es cierto. Una frase conocen de Nietzsche. Sí, o dos. Apelación a la autoridad. Eso es muy bien, muy bien. Es una apelación a la autoridad. Ah, Derrida dice esto. Mirá qué barro. Hoy mi hijo Sebastián está preparando contemporánea, ¿no? Sebastián ahora le falta esa materia y se recibe. Y bueno, me comenta algunas cosas, yo no lo ayudo, él estudia solo. Y bueno, por momento decía, bueno, pero esta gente que tanta fama tiene, Derrida, Rorty, bueno, el mismo Nietzsche, el mismo Foucault, bueno, muchas veces son hoy, ¿no? En la difusión de la filosofía, son carteles que se ponen, pero cuando uno va a la obra y dice, bueno, a ver, este hombre dice esto, pero ¿de dónde saca esto? ¿Dónde fundamenta esto? ¿No? A veces aparece el fundamento, y a veces no. A veces no. Entonces, muy bien, alguien que dijo Pero por para ahí. ver qué resiste de todo eso, ¿no? Y tal cual, Agustina, tal cual. Sí, sí. Eso, yo creo que eso, nos quedan 10 minutos. Ahí está. Y 20 tenemos, no, y cuarto tenemos que terminar. Agustina, esto que vos decías, eso yo es lo que creo, vamos a darle un toque didáctico, docente a esta clase. Eso es lo que yo, en mi opinión, creo que tenemos que lograr hacer con nuestros alumnos el día de mañana para ustedes. Hacerlos pensar filosóficamente. Más allá de que retengan nombres, fechas, sistemas, libros, eso está bien, eso también hay que hacerlo. Pero la idea es que piensen. Entonces, por eso, a veces en los programas que uno después planifica en la materia filosofía, tanto en el nivel medio como en el nivel superior,
Uno a veces dice, bueno, ¿qué hago? ¿Doy mucha información y hago pensar poco? Porque si uno bombardea no puede hacer reflexionar demasiado. Si no ir más lejos, hoy yo tenía pensado entrar al otro tema, pero se da esto, entonces vamos por acá, ¿no? O si no, lo que uno, creo yo, que es la manera más sana de dar filosofía, reducir la cantidad de temas, pero que sean más significativos, ¿no? Que se pueda realmente hacer filosofía. Sí, tal cual. Sí, perdón, Hacer profe. filosofía, sí. Voy a hacer un comentario. Yo este año empecé a hacer una suplencia, bueno, justo me agarró esta pandemia, ¿no? Y me cuesta mucho, suplencia en formación religiosa. Y me cuesta mucho que los chicos realmente me respondan lo que piensan, porque de alguna manera están como con el chip de lo que deben responder. Y yo quiero que ellos me digan qué es lo que piensan en realidad. Esto me parece, a mí por lo menos me toma como desafío. Que se abran a la duda. No sé si es normal o no. Ah, pensé que era Natalia la que estaba hablando. Claro. No, Agustina, ¿no? ¿Es? No te veo por eso. Agustina. Agustina, ¿qué año es? Tercer año. Están justo en la bisagra. Sí. Ya en cuarto, quinto ya no te va a pasar eso. Es más. Sí. Te van a tirar piedra. Artillería. Sí, sin que le preguntes te van a decir todo lo que piensan de lo que está diciendo. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Al principio, claro, pero es justo la bisagra, sí. Me cuesta mucho esto, que se pregunten cosas. Es lo que es el gran desafío de la educación del siglo XXI. Y de la educación de todos los tiempos, pero en este siglo en el que estamos, y por cómo está pintando esta tercera década que acaba de empezar, o está por empezar, de acuerdo a cómo contemos, ojo porque se viene un mundo que apuesta cada vez más al pensamiento único. Ojo que esta globalización, que vamos a ver cómo queda después de esto, no es una globalización nada más que económica. Esto de que estamos todos usando Google, todos en las redes sociales todos los días, cuidado que está tendiendo a una uniformización del pensamiento sin precedentes en la historia, porque hoy es tan fácil hablar con un argentino que con un japonés, en cuanto a tecnología, digo. ¿Está? Nosotros podemos tener acá un alemán y a un belga, si nos entendiera lo que hablamos. Es decir, las fronteras comunicativas se han derribado. Entonces, ojo que hay ahora mucho más posibilidad de controlar. Mismo esto que estamos viviendo a nivel global, ya está despertando ciertas sospechas a nivel médico y sociológico. ¿Sí? A todos ya nos empiezan a hacer ruido un montón de cosas, porque decir, bueno, perfecto, está muy bien, ¿no? La prevención, pero acá hay un control. Y además hay un acatamiento que no tiene esto que vos estás pidiendo a tus alumnos, en mi opinión, ¿no? Es decir, a mucha gente grande, vos decís, pero ¿hasta qué punto esto es así, no? ¿Por qué no pensamos esto? Bueno, sí, perdón. Sí. No, y si a eso le sumamos el materialismo que instaura que algunas preguntas no son importantes, chao, estamos hechos. Sí, claro. Sí. Sí. Yo creo que a lo largo de este año tan raro, nos vamos a tener que permitir, los que estamos en la filosofía, sea enseñando, sea aprendiendo, compartiendo, ¿no? Nos vamos a tener que dar espacios de reflexión en este aspecto, Camilo, en este aspecto, Agostina, Natalia, todo lo que está, ¿no? Porque, bueno, si estamos hablando de interpelar la realidad, esta realidad tan rara que se ha presentado hace unas cuantas semanas, ya empieza a presentar aristas en donde estamos diciendo, bueno, ¿esto es tan así como todo el mundo piensa y todo el mundo hace? Hoy la masificación tan temida después de la revolución industrial vuelve a tener un nuevo rostro de masas sociales movidas por corporaciones mediáticas y medios de comunicación que terminan todos pensando de la misma manera, haciendo lo mismo, teniéndole miedo a lo mismo. Eso amerita muchísima reflexión filosófica, sí. Bien, los invito, ¿podemos seguir un poco más? ¿No tienen problema?
Es decir, nos bajamos acá y subimos otra vez, Sí. ¿puede ser? ¿Sí? Me gustaría Sí, terminar sí. hoy con el escepticismo. Sí, Digo porque ya sí, se sí. corta. Sí, sí, ¿Sí? Bueno, perfecto. bajamos y Sí, ahora subimos. volvemos. Bárbaro. Muy bien.